Ninguna de esas casas estaba acá, ¿no? Esta era una de ellas y había otra más arriba. ¿Qué les quiero decir con esto, estudiantes? De que esas casas son recientes, las que se han construido, no tienen muchos años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, han tenido que este material que ustedes encuentran al ras del nivel de las vías, no están presentes en la mayoría. Y si vamos hacia arriba, hacia los laterales, tampoco se encuentran, salvo algunas que lo tienen. Entonces, ¿eso debido a qué? ¿A qué creen ustedes que en este caso no se ha hecho de esa manera esta construcción, por lo menos? Y se ha dejado este afloramiento sobre la cual se ha colocado parte de esta construcción. ¿A qué creen ustedes, estudiantes? ¿Qué consideran? ¿Por qué creen que se ha dejado? ¿No hay costos? ¿Costos? Bien, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Dificultad. Dificultad, ya. Tiene buena capacidad portante y... Tiene buena capacidad y no era necesario hacer más, ¿no? Bueno, son buenas observaciones, estudiantes, que uno tiene que considerar. Entonces, para cuando uno va a hacer su trabajo de campo, estudiantes, esto es parte de lo que uno hace en la parte de geotécnica. Tienes que evaluar el tipo de roca. Antes de hacer cualquier construcción, tienes que evaluar. Entonces, como les mencionaba, las demás casas sí se han dado el trabajo de sacarlo. ¿Por qué? Si ustedes observan este material, miren este material que está acá. Es parte de lo que ha caído aquí. Y si nosotros con la picota golpeamos, todo esto se va a caer. Este tipo de material, como ustedes pueden ver acá, tiene cierta fisibilidad. Esto de acá es una lutita calcárea, otros le llaman margas, que tienen una mala resistencia. Y ustedes pueden ver ahí que se está prácticamente todos sus planos paralelos a las capas, debido a los efectos de erosión, están siendo alterados. Esto que ustedes ven acá tiene que ver con eso. Esta pequeña fisibilidad que ustedes ven es característico de las lutitas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es diferente a lo que hemos visto en la uni, solo con algunos sectores, o mejor dicho, cuando veamos en la uni vamos a ver algunas diferencias con respecto a esto. Esto es en la parte de la base, su tonalidad es oscura. Vamos a esperar que pase. Debido a la presencia de materia orgánica. Estas rocas calcáreas con cierta fisibilidad que tiene la estructura es característico de este tipo de roca, que son las lutitas calcáreas en este caso, o algunos le llaman margas, ¿no? Entonces, estas características como roca, estudiantes, sus características son malas. Entonces, si ustedes ven, esto de acá se ha fracturado no solamente de manera perpendicular a los estratos, sino también tiene cierta fisibilidad. Entonces, a medida que esto han ido construyendo, obviamente esto no es en el momento. Cuando uno hace el trabajo, parece que no pasará nada, pero pasa el tiempo y empiezan a tener estos tipos de problemas. Entonces, eso, estudiantes, es parte de lo que muchas veces se quiere evitar cuando se hacen construcciones. Eso es lo que han previsto algunos que han construido acá al costado, pero toda excavación, estudiantes, necesita un soporte. Quizás no se ve aquí, lo que ya está construido, pero hacia atrás, la parte que está del borde del cerro, tiene que estar sostenido. ¿Por qué? Porque a veces tienes este tipo de material que puede ser malo y puede tener un colapso. Entonces, si tienes tu vivienda y al costado tienes esto, puedes tener un problema. Entonces necesitas colocar, en algunos casos he visto que han puesto muros pantallas. Colocan el muro con su perno de anclaje y está a cierta profundidad, para que no tengas problemas de este tipo. ¿Qué tendrían que hacer acá? Lo mismo, buscar la manera de evitar que tengan este tipo de problemas. Esto obviamente no es inmediato, quizás la caída de esto sí puede ser, pero a futuro seguramente van a tener inconvenientes, sobre todo por la humedad. Las lutitas calcáreas, debido a la humedad y al contenido de arcilla, tienden a fracturarse de esa manera rápidamente. Y eso lo vamos a ver en la uni también. De acuerdo, estudiantes, entonces solo para observar esto, desde el punto de vista geotécnico, lo ideal hubiera sido quitar este material porque es malo, no es resistente. Otro quizás han pensado, como bien lo mencionaron sus compañeros, por un tema de costos, lo dejaron ahí y construyeron encima. Entonces son varias posibilidades que uno tiene que evaluar, pero
sobre todo tienes que ver la manera de cómo evitar el tipo de inconvenientes que puedas tener a futuro, porque el problema no es inmediato, generalmente siempre se da a futuro. Entonces los sismos poco a poco van haciendo remoción y van generando caída de escombros. Esto es parte de lo que pasa debido a este tipo de roca. Entonces ya saben que este tipo de roca no son buenos para las construcciones. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, además de las fracturas que ustedes, como se dan cuenta, está de manera perpendicular, algunas están abiertas. Esa apertura, estudiantes, me está indicando de que esto se está moviendo debido a la fuerza de gravedad. De manera normal esto en un momento va a ceder. Correcto, estudiantes. Entonces esto es como una parte general. Más arriba vamos a ver otro afloramiento donde vamos a ver algunos detalles más. Entonces esto sería nuestro primer punto de observación, las lutitas calcáreas, ligeramente calcáreas, para poder visualizar y tener una idea del primer punto de observación que estamos teniendo. Este sería nuestro primer punto, con las estructuras sedimentarias, en este caso la fisibilidad de las lutitas, la fractura perpendicular a la orientación de las capas y la tonalidad oscura, que es característico por la presencia de materia orgánica que tiene el afloramiento. ¿Correcto, estudiantes? ¿Alguna consulta hasta aquí? Por favor, hacerlo saber. No sé si se han dado cuenta, estudiantes, ven que las paredes acá, a medida que vamos avanzando van a ver prácticamente la humedad, estudiantes, está haciendo su trabajo de erosión en el concreto, ya no solamente en las rocas, sino en el concreto. Y esto se debe justamente a que la porosidad que tienen las mismas construcciones, el agua, la humedad, bueno, yo he venido un poco más temprano y todo esto estaba nublado. Entonces, el flujo que viaja del agua se mete en los poros y produce el tipo de alteración que ustedes ven ahí. Media la blanquea, en otros casos la oxida, y prácticamente toda la construcción se empieza a carcomer por la presencia del hierro. Y en el mismo afloramiento, en el otro punto, vamos a observar estas oxidaciones de manera natural también. Entonces, ese es otro punto que ustedes tienen que considerar cuando van a hacer construcciones. El ambiente, el clima. Si es un clima húmedo, ¿cómo afecta esto a la construcción? ¿Qué medidas debo tener para prever esto? Algunos le colocan geomembrana, tratan de aislar la construcción para que, o impermeabilizar sería la palabra, para evitar este tipo de problemas. Bien, estudiantes, ¿alguna consulta hasta ahí? Solo estamos observando, acá no vamos a romper nada, no queremos agravar la situación acá. ¿Alguna pregunta por allá? ¿Todo claro? Bien, vamos a dirigirnos al segundo punto. Siempre, estudiantes, un consejo: si van a tomar fotos, pongan algo de referencia, una picota, un martillo o su compañero, ¿no? Recuerden que van a presentar un informe y todo tiene que estar bien referenciado. Los mapas, si van a colocar un mapa, coloquen en su escala el norte referencial. Si quieren le hacen un cajetín, pero ya eso depende de ustedes, ¿no? Pero principalmente una escala y el norte se necesita para referenciar siempre un mapa. Y las fotos, una escala, como lo hemos visto ya en clase. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces vamos a dirigirnos al siguiente punto. Estos de acá son depósitos de estratificación paralela. Ahorita vamos a ver, no vamos a romper acá, pero este es yeso. Son capas de yeso. Niveles de yeso que están metidos. Y las fracturas también. Arriba lo vamos a ver un poco más en detalle. Acá le han tratado de arreglar esto con cemento también. No, ese es Pero arriba miren la construcción como está, todo oxidado. Ya el hierro está carcomido. El punto anterior hasta este punto. ¿Cuál es el cambio? la coloración. La tonalidad. ¿Qué tonalidad tiene esta, a diferencia de abajo? Rojiza. Rojizo, ¿verdad? Y acá esta parte negra. Ese es material orgánico. Eso es lo que pasaba en la primera parte. Estas son lutitas, a esto le llaman lutitas abigarradas, por la variedad de color que tienen. La rojiza, medio blanquecina, verdosa, amarillenta. A eso le llaman lutitas abigarradas, estudiantes. Y la parte oscura que ustedes ven, como su compañero bien lo ha relacionado con el punto anterior, es la presencia de la materia orgánica. En este caso, probablemente, por el horizonte que contenía tal vez alguna zona
con plantas probablemente. Esto es característico de zonas carbonosas, pantanosas tal vez, cortas, no tienen mucho, no tienen una extensión grande, sino es algo pequeño. Y generalmente tiene esa característica. Otra de las cosas que pueden ver estudiantes, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿No falla? ¿Falla o fractura? Fractura. Para que sea falla, ¿qué tendría que pasar? Movimiento. Tiene que haber traslación, desplazamiento. Esta es una falla y aquí, estudiantes, esto es un óxido de hierro, esta es la limonita. La limonita es un hidróxido de hierro que se produce debido al fluido hidrotermal que deja justo por esta zona de fractura. Como lo hemos visto en el punto anterior, hay zonas blanquecinas también. Todas esas acumulaciones que ustedes ven acá, hierro, algo blanquecino que pareciera que fuera yeso, como el punto de abajo, tal vez puede ser sal también. Acá se ven algunas capitas finas. Eso es producto, estudiantes, de lo que es los fluidos hidrotermales en el proceso tectónico que formó esas estructuras principalmente, no en sí las rocas sedimentarias. Acuérdense que esta formación Pamplona, les mencionaba que está predominantemente formado por rocas. ¿Qué rocas predominan? Sí. Calizas, rocas calcáreas. Las rocas calcáreas, estudiantes, se forman en el medio marino, no se forman en el continente. A diferencia de estas que son más continentales. ¿Qué estoy diciendo? Estas rocas que ustedes ven acá arriba y las demás secuencias grises y son más compactas, a diferencia de la de abajo, son rocas calcáreas, son las calizas. Calizas silicificadas debido al hidrotermalismo, a los fluidos magmáticos. Eso cuando, acuérdense el principio de horizontalidad, todo está plano, se está depositando en la cuenca y de pronto hay un proceso tectónico más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos cuando hacen una sección y están comprimiendo los bloques y se va deformando y se forma una estructura? Imagínense eso a una escala global, tectónica. La estamos frente a la costa del Perú, las fosas marinas, y se produce la compresión y se producen estructuras sedimentarias. Es por eso que esto ya no está horizontal, está inclinado. Lo pueden notar, ¿verdad? Tiene un buzamiento, a eso se le llama buzamiento. Entonces, todo esto ha sido afectado. Y al momento de que esto se bascula debido a la compresión, se producen, ¿qué cosa? Fracturas. Y por esas fracturas, debido al tectonismo, acuérdense, mientras se va fracturando, debajo, ¿qué cosa hay? Está el magma, los fluidos empiezan a salir debido a este proceso tectónico. Entonces, eso hace de que por las fracturas viajen estos fluidos y en algunos casos, a medida que se enfría, ¿se acuerdan? Precipita, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné a ustedes, creo, de Maras. ¿No se han escuchado de Maras, que está en Cusco? Claro, el salar de Maras. Sale el agua hidrotermal, hacen un pequeño pozo ahí, depositan el agua, se evapora el agua y va precipitando la sal, porque esto viene contenido justamente en este fluido. Esos fluidos sería el equivalente a un fluido hidrotermal que pasó en este contexto. Cuando se empezó a formar esta estructura, ya prácticamente las capas estaban ya deformadas, por eso es que se empezó a fracturar y por ahí han precipitado justamente esos minerales que ustedes pueden ver ahí. Y aquí los óxidos, pueden ser quizás fallas, fracturas posteriores, pero por ahí fluye, digamos, los fluidos hidrotermales, valga la redundancia, y dejan esos espacios rellenos de ese tipo de minerales, que puede ser yeso en este caso. Si ustedes se acuerdan la dureza del yeso, ¿cuánto era? 2. Y su uña, 2.5 más o menos. Entonces, si ustedes pueden rayarlo, entonces probablemente ese es yeso. Entonces, en general, por estudios que se han hecho, esos son los yesos que se encuentran aquí. Algunos están bien cristalizados, en otros casos simplemente se ven como capitas que están metidas entre los estratos. Los sedimentos se van acumulando, los fluidos vienen y se van depositando ahí, van evaporándose y van quedando depósitos que parece sal. Habría que probarlo, lo voy a hacer, pero eso, estudiantes, es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces esta secuencia va cambiando porque esto de acá es más continental. O sea, si ustedes se van a la playa,
Esta es la zona de costa y esto tiene una cierta distancia. O sea, digamos, no es tan profundo. Porque para que se oxide y se produzca todo ese tipo de tonalidades, tiene que estar en un ambiente óxico. Entonces significa que está alterándose, el sol hace su trabajo, el agua se evapora y permite que tengamos todos estos tipos de minerales depositados aquí. A diferencia de esto, aquí tienes una variante. Esto es más profundo. O sea, significa que Pamplona me representa una transgresión marina, hablando de historia geológica. El mar empieza a ingresar y luego se retira. Ingresa y se retira. Entonces esto me está indicando que el mar ingresó y se retiró y dejó esto cerca de la superficie. Luego otra vez ingresa el mar y permite que tenga este tipo de rocas. Aumento de temperatura, zona más profunda, el sol ya no llega tan fácilmente y permite que la materia orgánica, la tonalidad oscura, siempre en las rocas, estudiantes, sobre todo sedimentarias, me está indicando que tiene presencia de materia orgánica, solo en las sedimentarias. Las rocas ígneas, oscuras, no necesariamente son por materia orgánica. Ojo, ¿ya? Entonces, eso me está diciendo de que el mar ingresó más. Luego hay una pequeña regresión. Esto de acá es más grueso que lo que está arriba. Entonces eso me está indicando que se retiró poco tiempo y luego otra vez se profundizó la cuenca. El mar ingresa con más fuerza. Tanto es así, estudiantes, que cuando ya vamos subiendo en la columna estratigráfica, la formación que le sigue al Hato Congo es Pamplona, la que le sigue es Hato Congo. Hato Congo es una formación que está constituida principalmente en 90-95% de calizas. O sea, no vas a encontrar casi estos afloramientos. La mayoría tiene estas características. ¿Qué me está indicando eso? Que el mar prácticamente pasó, ya depositó esto y empieza toda la secuencia calcárea a depositarte en la parte superior. Eso viene a ser lo que es formación Hato Congo. Esa es prácticamente una formación explotable para los que utilizan materiales de construcción, porque el cemento sale de este material, de la caliza. Y es pura, casi al 95% de pureza se necesita una roca caliza para que pueda ser procesada. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, esa es la formación Hato Congo que está encima de esto. Pero es una referencia, nosotros estamos viendo Pamplona. Principalmente calizas, con algunas secuencias de lutitas, abigarradas, algunas oscuras, como las hemos visto en la parte de la base, y va prácticamente cambiando de espesor de acuerdo al tiempo. Este es un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y así vamos subiendo en el tiempo geológico. ¿De acuerdo, estudiantes? ¿Qué más le puedo decir acá? Bien, acá aparte de esto, estudiantes, si ustedes miran de acá hasta arriba, esto, estudiantes, ¿qué podría representarme en una columna estratigráfica? ¿Ustedes creen que lo pueden representar en una columna estratigráfica? Todo esto. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí se puede, porque eso es lo que se hace en el campo. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, les pongo esta foto, ustedes han estado acá y les digo, háganme la columna estratigráfica de la imagen que usted está viendo, de la formación Pamplona, punto de observación geológico del trabajo de campo. ¿Cómo lo haría? Hay dos maneras, estudiantes. Si yo conozco el espesor, simplemente lo mido. ¿Se acuerdan del registro sedimentario, estudiantes? Clase 1. Hay un registro sedimentario, espero que lo hayan revisado. Colocan ese esquema, y van midiendo y ahí van colocando con su simbología las unidades de abajo hacia arriba. Y van colocando lutitas abigarradas, tonalidad tal, observaciones, fracturada, con alteración, suelo, etc. Y van colocando al costado, seguida de otra secuencia. Y miden cuánto hay acá. Y lo van colocando de esa manera. Columna estratigráfica local, sí, y también el registro sedimentario les va a ayudar para eso. Eso lo tienen todos, lo pueden descargar y pueden hacer un ensayo con este punto. Entonces, ¿qué colocaría? Esta columna. Pero ¿cómo mido todo? Agarro mi wincha y lo puedo medir. Pero tendría que subirme, pero no voy a hacer eso. Con la escala. Porque en los trabajos de campo no se estilan a hacer eso. Lo que se hace es simplemente
voy a este punto, pero si ustedes se dan cuenta, esta secuencia, esta capa, miren cómo va, va cayendo, ¿no? Entonces cuando yo avanzo, ¿qué voy a ver? En la parte de arriba. Todo lo que está arriba lo voy a ver acá a mi altura. Entonces ya no necesito subir, lo que tengo que hacer es caminar y voy midiendo. Con mi winch acá, sigo para allá y voy midiendo el espesor de arriba. Hasta el tope y ya tengo mi columna estratigráfica. ¿Correcto? ¿Se entendió, estudiantes? Sí. Ahora, el espesor, como les digo, ustedes pueden tirar la wincha desde la parte del tope a la base, por ejemplo acá, pero tienen que buscar perpendicularidad. Las capas tienen que ser perpendicular. Si ustedes toman otra medida, les va a salir otra. No puedo tomar de aquí en esta medida, porque esto está inclinado. Tengo que hacer la corrección de ángulo, ¿verdad? Ya es un tema matemático, ustedes lo dominan, o sea, y no me voy a meter en ese tema, pero sí la manera como deben medir los espesores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra manera lo puedo sacar? Utilizando Escalas. el dato, obviamente escalas, pero el dato del buzamiento. El buzamiento es importante no solamente en las capas, sino también en las fracturas. Lo ideal es que se tomen no solo datos de capas, sino también de las fracturas, cuál es la orientación de las fracturas. Pero eso ya se ve más en detalle en lo que es aplicado. Por ahora, lo importante para nosotros es aprender a tomar datos de las capas, ¿correcto? ¿Cómo puedo tomar el dato de la capa? Necesito, ¿qué cosa? Mi línea de máxima pendiente. ¿Han revisado, estudiantes, la presentación que les pasé? Ahí también hay una parte donde explica. ¿Han revisado lo que es para tomar datos de buzamiento, de rumbo? ¿Revisaste o no? Nadie ha revisado. Bueno, muchachos, si no revisan, bien. El buzamiento, estudiantes, para encontrarlo en una capa, son 3 elementos. ¿Se acuerdan cuáles son? Buzamiento, El rumbo, el otro, y el ángulo de buzamiento. Y el ángulo de buzamiento y Rumbo. dirección de buzamiento. Son 3 cosas que involucran un dato, en este caso estructural. Entonces tengo mi capa, mi línea de máxima pendiente, estudiantes, tiene esta orientación. Entonces siempre tenemos que buscar hacia dónde está buzando la capa. Entonces yo podría decir que está buzando para allá, otro se puede parar atrás y decir, no, profe, pero la entidad está así, entonces el buzamiento está para allá. Lo que tengo que buscar, estudiantes, hacia dónde va mi línea de máxima pendiente. Para eso necesito, bueno, en el caso de ustedes, para que puedan practicar, si tienen una botella de agua, echan en la capa y donde va a discurrirse el agua, ese vendría a ser mi línea de máxima pendiente. O si tienen una canica, la sueltan y siempre va a ir hacia la zona de máxima pendiente. Nunca se va para un costado, siempre va a la línea de máxima pendiente. Esa línea proyectada en el plano es la que yo voy a dirigir con la brújula. En este caso es la pínula, la que me va a indicar hacia dónde está buzando la capa. Esto de aquí me está indicando que la capa está buzando en este sentido, para allá. Si yo soltara la bolita, debe irse en este sentido. ¿Correcto? Entonces, si alguien ha traído una canica o de repente otro momento que puedan venir, ya saben dónde venir, fácilmente llegar acá, vienen con su brújula o con su Clino que han descargado o otro programa y van a comprobar el dato que se está midiendo. Entonces, a veces no puedo picar, no tengo una picota, ¿qué hago? Agarro un tablero, en este caso un cuaderno puede ser, pero un tablero es mejor. Lo colocan aquí y ese tablero proyecta. Y ese vendría a ser el equivalente a mi capa. Y ahí, sobre ese dato, hago mi canica, mi línea máxima pendiente y calculo. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, esa es la manera como yo tendría que medir. Entonces, ya sé que esa es la línea de máxima pendiente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo primero que tengo que hacer es calcular la dirección del buzamiento. ¿Correcto? La dirección del buzamiento no es lo mismo que el buzamiento. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí. Entonces, la dirección es esta. La línea de máxima pendiente está inclinándose hacia allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo mi brújula horizontal, porque esto de acá va a hacer un ángulo con el plano horizontal. ¿Correcto? ¿Se entiende, estudiantes? Entonces, esto va a formar un ángulo. Este viene a ser mi plano horizontal. Esta es la capa con ángulo. Entonces, cuando yo lo coloco horizontal, estoy encontrando una inclinación. Esa inclinación también la tengo que calcular con este equipo.
o en este caso con su equipo que se van a descargar, con la aplicación que van a descargar. Entonces, primero, dirección de buzamiento. Ya tengo mi línea de máxima pendiente, lo ubico en esta posición, pero acuérdense, esto tiene que estar horizontal. ¿Se acuerdan la burbuja? Topografía, tiene que estar horizontal, en el centro, pero apuntando siempre hacia la línea de máxima pendiente. En este caso, tendría que ser para allá. Entonces voy a más o menos por ahí. La burbuja tiene que estar en el centro. Ahí más o menos. 79, 80. 79. Entonces me está marcando 79. Ahora, esta brújula, el punto rojo que ustedes ven ahí, me apunta siempre al norte. En esta brújula. Hay otras brújulas que tienen la parte blanca o otros negros. No importa, pero siempre hay una parte que está diferenciada. Esa me apunta siempre al norte, por el magnetismo terrestre. Entonces, cuando yo marco este dato, siempre es respecto del norte. ¿Cuánto les dije? ¿Norte? 79. ¿Por qué digo norte? Porque la brújula es de 0 a 360 y estoy utilizando el método azimutal. Hay otros que utilizan el cuadrantal. ¿De acuerdo? Nos ayuda, sin embargo, para nuestro caso, en general, por lo menos yo trabajo siempre con azimutal. Entonces, ¿de dónde empiezo? De 0 a 360. Entonces, cualquier dato que yo tome acá, voy a decir siempre norte y el valor que obtengo. En este caso es norte, ¿cuánto? 79. 79. ¿Está correcto, estudiantes? Norte 79. Entonces, una vez que tengo ese dato, ¿qué cosa he calculado ahorita? El ángulo La dirección de buzamiento. La dirección de buzamiento. Dirección de buzamiento, estudiantes. Ya tengo la dirección de buzamiento. ¿Qué necesito ahora? El buzamiento. Entonces, en esa misma dirección, en esa misma línea de máxima pendiente, voy a calcular el buzamiento. ¿Qué necesito ahora? Ya no voy a poner la brújula en esta dirección, ahora la voy a utilizar de esta manera. Esta parte que ustedes ven recta es la que yo voy a colocar ¿dónde? En esa línea de máxima pendiente. ¿Se entiende, estudiantes? Sí. Esto va a funcionar como un nivel. Ustedes han visto un nivel de constructor que tiene una burbuja para que no esté chueco, no esté derecho. Es lo mismo, solo que en este caso yo voy a adecuarlo para calcular el ángulo. A eso se le llama el tubular que ustedes ven ahí. Ese tubular que se está moviendo es el que me va a permitir a mí poder calcular el ángulo. También lo pueden hacer con un compás, pueden traer una regla, traen su... Hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero nos ayuda. Y si tienen la aplicación, colocan el celular ahí y les va a salir el valor. Ya no tienen mucho problema. Entonces, eso es lo que se hace en el campo. Estudiantes utilizan ese tubular y ustedes ven que abajo se mueve, ¿no? Hay una platina que se está moviendo en una media luna. No sé si lo pueden ver ahí. Esa media luna tiene valores. Esos valores están entre 0 y 90 grados, tanto a la derecha y a la izquierda. Entonces, cuando yo coloque en la línea máxima pendiente la brújula en esta posición, en esta o en esta, buscar la posición correcta, y voy a mover esto, me va a dar un valor cuando caiga justo en el punto. Entonces, ese valor es el ángulo de buzamiento que yo voy a calcular aquí. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, voy a colocar la brújula para no darle espalda, para que lo puedan ver de repente en este lado. A veces es mejor buscar una posición bastante adecuada. Bien. Entonces, para este lado, que están, para que de repente lo puedan ver, de ahí le pasan a sus compañeros. Entonces, miren, yo voy a mover esto. Ven que la burbuja tiene que alinear en el punto central. ¿Lo ven? ¿Ven esa burbuja que se está moviendo? Ya.
Ahí está alineado. Entonces, ¿qué significa? Que ya encontré el ángulo de buzamiento. Ese ángulo ya lo calibré, ya lo vi. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dirigirme a esa media luna que les dije. A ver, para que se puedan acercar a este grupo, ven esa platina que les decía, dice 60, 0 y 60. Ya, en el 0 está marcando, en la parte superior de la media luna hay valores. Ese 0, ¿dónde me está apuntando ahí? ¿Qué valor me está encontrando? 33. 33, muy bien, algunos lo han visto. ¿Lo han visto por acá? Ya, otro grupo, ya lo vieron, ¿no? Los que están acá. Ya, a ver, otro grupo. Mentalmente, hago mi línea norte, sur, este, oeste. Norte, ¿cuánto? 79. Entonces, mi línea perpendicular, ¿en qué cuadrantes van a caer? En el cuarto y en el segundo. ¿Cuál de los dos es el valor que voy a tomar? ¿El cuarto o del segundo cuadrante? Hay una regla, yo podría tomar cualquiera. En realidad, cualquiera de los dos datos es válido. Sin embargo, en geología hay reglas, ¿no?, que se tienen que seguir. Y una de ellas es la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo mido esta dirección de buzamiento, por ejemplo, que está en esta dirección, la manera que me dice la regla es que yo tendría que estar en esta posición porque el buzamiento viene hacia mí. ¿Se entiende, verdad? Está buzando hacia allá. Si esto yo lo prolongo, el buzamiento estaría viniendo hacia mí, ¿verdad? Entonces, el dato que yo tengo que hacer es este, en este sentido, hacia mí, cuando tomo el dato. Entonces, cuando yo tomo este dato, si esta es la dirección de buzamiento, el rumbo hacia dónde está yendo. Así, ¿verdad? ¿Me siguen, verdad? Sí. Entonces, si esta es mi línea, esta acá en el cuarto y esta en el segundo, ¿cuál es el dato que debo tomar? Según la geología es, por regla de la mano derecha, esta. ¿Qué lado es? ¿El cuarto o el segundo cuadrante? El de cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué voy a hacer? 0 a 360 hago una vuelta y busco en el cuarto cuadrante donde cae. Y ese es el valor de ¿qué? Del rumbo. Para el caso de geología, obviamente. Entonces, cuando yo les pregunte, ustedes, si yo les pregunto en azimutal, me tienen que responder en azimutal. ¿Correcto, estudiantes? Si me ponen cuadrantal, ya le pondré la mitad, pero lo ideal es como yo les pregunto, porque la manera de responder justamente es con las reglas que estamos utilizando ahora. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces ya tenemos los tres datos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Allá atrás, Cupa, ¿no? ¿Se entendió, Cupa? Sí. Ya. Atrás, allá. ¿También? Listo. Preguntas, por favor. ¿Podría volver a explicar con respecto a qué movía En el tubular, esa interfaz, estudiantes, de secuencias, aparecen lo que son las margas principalmente. Pero no deja de que todo el afloramiento tiene contenido calcáreo. ¿Por qué? Porque las condiciones de magma, del fluido magmático, de sedimentación, están contribuyendo a que todo el ambiente y el mar, todo ese ambiente sea un ambiente marino donde haya precipitaciones por diferencia de temperatura y por el fluido del magma que viene. Entonces, en este sentido, las margas están aquí, que son más tonales, se parecen un poco más a las calizas. ¿Cuál es la diferencia, estudiantes, entre lo que es una marga y una caliza? El contenido, lo vamos a ver en clase, está en un rango entre 60 y 40% de contenido de arcillas. Y el resto es carbonatos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, estudiantes, para reconocer una marga. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente esas características lo vemos cuando le echamos el ácido. Cuando efervesce lentamente es marga, pero cuando está la roca compacta. Porque cuando está alterada, ustedes saben que cuando se alteran las rocas, generalmente las margas, que contienen más o menos un 50% de arcillas, estas arcillas, como ustedes están viendo acá, se alteran y se van abriendo las porosidades, se van fracturando, se van aperturando, y esto condiciona que cuando le echas el ácido efervesca de una manera un poco más rápida. Entonces a veces puede confundir eso. ¿De acuerdo, estudiantes? ¿Alguna otra consulta, por favor? Si no, avancemos. La razón por la que hay porosidades ahí es por las mismas que usted comenta. ¿Porosidades dónde? ¿En la caliza? Sí, en las calizas. Esto de acá, claro, lo que sucede es, miren, buena observación de sus compañeros. Esto de acá, estudiantes, es una fractura.
Esta es una fractura, la de allá también. Si ustedes se dan cuenta, fractura, fractura. Entonces, en esta fractura, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando viene el fluido, en algunos casos, los fluidos neumáticos pueden tener un pH alto o bajo. Cuando es alto el pH, ¿qué es lo que hace? Cuando es roca calcárea. Si tienes ya, acidez, sí. lo diluye, Sí, en este caso, lo disuelve, si lo vemos de una manera, hablando coloquialmente. Entonces, ¿qué sucede? Te abre más porosidad y a veces deja estos relictos. ¿Por qué? Porque hay concentraciones justo en las fracturas y a veces se queda ahí y eso permite tener este tipo. Y a veces hasta precipita y forma algún tipo de mineral, en este caso el yeso, la calcita, o si hay bastante sal, la sal, o la halita, que es un nombre mineralógico, ¿no? Entonces, a eso se debe esto, porque es calcáreo. Entonces, cuando quieren, por ejemplo, para mejorar, en este caso, si quieren tener un fluido de estas rocas, a veces lo que hacen, acidifican la roca y eso genera que la roca se debilite y se fracture más rápidamente y por ahí se produzca el agua o en este caso hidrocarburo, dependiendo de lo que buscan. Entonces la caliza es una roca calcárea que se diluye. Es por eso que en cierta manera tiene resistencia como esta. Esta resistencia es porque está silicificada por los fluidos que ya les he mencionado. Por eso es más resistente. Generalmente la caliza es como la tiza. Tiene una cierta, tú lo puedes rayar. Pero en este caso está bien dura, está compacta porque está silicificada debido al magmatismo que ha ocurrido durante el periodo tectónico. ¿Eso qué significa? Que esta roca es más compacta. Sin embargo, cuando hay lluvia ácida o hay algún problema de fluidos con pH alto, pueden efectuarse aperturas, sobre todo en las fracturas, y eso condiciona que se produzcan las cavernas. No sé si han escuchado las cavernas ustedes. Las estalactitas, estalagmitas. Esas son las cavernosas que se producen en este tipo de rocas, rocas calcáreas. Porque cuando el agua fluye, si tiene una cierta acidez, va a diluir la roca y la va a condicionar para que se generen cavernas. Entonces, cuando tienes esto, y si tienes una edificación encima, una zona urbana, tienes que tener cuidado. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, donde dice, se encontró un forado circular y se hundió. En México, creo que México, sí, México. se debe justamente a las rocas calcáreas que tienen ahí. Como hay agua freática que está circulando, esto va diluyendo la roca y se generan cavernas. Y al generarse espacio, ¿qué pasa? Por gravedad, simplemente. Y se produce el hundimiento y algunos tienen ese tipo de problemas. Por eso en construcciones tienen que saber dónde van a hacer sus edificaciones. Si tienen agua fluyendo y todos esos detalles. ¿Qué minerales pueden tener? Si tienes sales como acá, eso puede empeorar tu construcción. Entonces, por eso es que, no sé si cuando han ido subiendo han visto que las veredas están así. ¿No han visto? Ya, ese es por el material. No todos son de esta. Este es resistente. Si tienes este material se te va a hundir, pues. Los que han podido revisar la torre de Pisa, ese diferencial justamente por la variante que tienes en este tipo de rocas, las lutitas. No son compactas, son malas para la construcción. Y tienes ese diferencial de presión. ¿Se entiende, estudiantes? Sí. Bien. Entonces, avancemos al otro punto, estudiantes. Perdón. Si no hay alguna más consulta adicional, ustedes ya saben cómo medir esto, estudiantes. Queremos saber el punto de arriba. Uy. Vamos, avancemos más. Entonces, si yo quiero medir, como les dije, voy con mi wincha o con mi metro, voy midiendo y llego hasta acá. Y yo sé dónde he estado parado. Hasta acá ya tengo la medida. Y ahora no tengo lo demás. De acá hacia arriba sigo midiendo y llego hasta el punto máximo. Ya tengo mi otro espesor. Entonces no de peligro, no me voy a golpear esto. Limonita, ¿verdad? La limolita es la roca, no se vayan a confundir. ¿De acuerdo? Limonita es el mineral y la limonita es la roca. A veces esta forma característica de este mineral le llaman jarrosita, porque es medio áspero, suave y amarillento y oxidado, con el yeso que está ahí intercalado. ¿De acuerdo? Entonces ahí están apareciendo algunos minerales. Bien, avancemos para el siguiente punto. Son estructuras sedimentarias que se forman. Generalmente eso, estudiantes, pasa en el ambiente marino. Es por eso que tanto las calizas, las areniscas, tienen esas ondeaduras. Algunos le llaman los ripples. Entonces, generalmente cuando estás en el medio marino tienen esas características. A eso le llaman estructuras sedimentarias, ripples.
parecidas a las que tienen las areniscas. Por eso que acá también se puede ver algo, ¿no? Media ancha y se adelgaza, ¿no? Esto es el característico de estudiantes de las calizas. ¿Qué más? Algo más que notan diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Esa fractura? También están las fracturas, es lo mismo que hemos visto. Acá ven este mineral, acá está cristalizado, miren el yeso. Está en cubitos. Yeso cristalizado. ¿Dónde está? En la fractura, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más que vean no les llama la atención? La inclinación, ¿La inclinación está igual que el otro o está diferente? ¿Qué dicen? con el sentido contrario. Está en el sentido contrario. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Quién se atreve a comprobarlo? A ver. A ver, un voluntario o una voluntaria. Con puntos, dice ¿Ah? Con puntos. Al susti con su proceso de teoría, muchachos. Ya, ¿eh? No, bro. ¿Nadie? A ver, ¿tu apellido cuál es? ¿Ah? A ver, Silvera. ¿Quién es tu grupo? Ya, a ver, tú y tu grupo. Ah, muchacho. A medir, cuidado. Basura. Tú y tu grupo, a ver, tu grupo que lo ayude. A medir el dato de dirección de buzamiento y el buzamiento, a ver. Y vamos a comprobar, esto está diferente a lo que hay oquedades, igual que abajo, pero acá es más predominante, hasta arriba. Y probablemente se debe justamente a los fluidos magmáticos que ha pasado por ahí y han actuado y han silicificado la caliza. ¿Y cuál es la relación que tiene con el Ese ácido? es al 10% del ácido clorhídrico, Ácido clorhídrico? al 10%. ¿Pero Eso, qué le hace? O sea, ¿bota espumita o...? Claro, lo que sucede es cuando entra en contacto con el carbonato, el oxígeno, hay un enlace, se rompe uno y se produce los gases, se libera el CO. Entonces cuando se libera, esos gasecitos que reaccionan es lo que se está liberando, se está diluyendo la caliza. De esa manera se produce justamente lo que es la disolución de caliza. Cuando el agua pasa, va diluyendo la roca y va arrastrando, va sacando sale el gas y va sacando Gasolina. gasolina. Sí. Cuidado muchachos que han roto. ¿Ya? Entonces eso se produce, estudiantes, la disolución de la caliza. ¿De quién es el martillo? Es un martillo. Ah, martillo. Bien, ¿ya está? Ay, Perdón. Buzamiento. Es ángulo de buzamiento. Sale 20, 18, 17, 18. 17, 18. Esa es la dirección, el ángulo de buzamiento. Ya, entonces más o menos esa es la orientación. Entonces, al otro lado vamos a tomar otros datos, pero siempre los estudiantes en un afloramiento, como son 5, generalmente lo ideal es que 5 tomen los datos o 4 para que vean cuál es la dirección o el rango. Generalmente puede haber variantes, ¿no? Pero de 15 a 35 es bastante, es mucho. Generalmente una capa no tiene esa orientación, salvo que ustedes le tomen, como su compañero ha tomado, en un flanco porque está movido, porque a veces esta zona se mueve, debido al tectonismo que ha habido. Y sobre todo cuando estás en una zona de corte, por la carretera. Cuidado muchachos. Bien. Bien estudiantes, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Alguien más vio algo más aquí o eso es todo lo que han visto? ¿Es todo? ¿No han visto más acá? Yo creo que hay un Lo más importante, plegamiento. lo más importante, no han visto. Yo creo que hay un plegamiento. ¿Pero qué? ¿Estás adivinando? ¿Plegamiento? ¿Dónde? Que va así, literalmente. Está como que ¿Sí? plegándose hacia... No sé, Claro. estoy más o menos seguro. Aquí parece que hay unas fracturas. A ver. En cambio, en el otro era más continuo. Claro, las fracturas pueden aumentar dependiendo de dónde te encuentres. Acuérdense, en un sinclinal, ¿dónde vas a tener más fracturas? Siempre en la parte de arriba, en la cresta, Sí. porque es lo primero que se erosiona. Ahora, hemos comprobado con esto que el buzamiento de allá y el de acá, dirección de buzamiento son similares, de 79 a 82 grados. No hay más. Ah, ese de Entonces- que se hundía y eso. ¿Es un día el graben? ¿Dónde?
No, como veo que acá hay una... Ah, no, pero el dato que hemos tomado ya es casi igual, ¿verdad? O sea, es el Sino que lo que pasa es que hemos cambiado de posición, ¿no? Hemos Ah. girado. Ah, Y aparentemente pareciera que estuviéramos en contra, pero en realidad, si ustedes se paran aquí, allá está usando para este lado y acá también. Están así. Esta capa, línea de rumbo, sigue siendo la misma línea de rumbo que está allá. Si ustedes unen en su mapa, imaginariamente, tu dirección, ¿se acuerdan cómo se representa en el mapa? Línea de rumbo y tu buzamiento. Abajo tendrías tu línea de rumbo y tu buzamiento. Ambos estarían en una misma línea. no, porque tengo para acá. Claro, entonces, ¿qué diría que todo esto está usando para allá? ¿Se entiende, estudiantes? Sí, sí. Ya. Pero no me han dicho nada más, ¿no han visto más? ¿No nada? falla inversa, doctor? Hay una falla, pero no es inversa. Normal. ¿Por qué dicen que es inversa? ¿Por qué creen que es inversa? ¿Ves la falla o no? Sí, sí. Ahí, ¿Cuál? de acá. Esta de acá. Ajá. Esta de acá. Esta falla. Es que no está continuo, fíjate, mira. ¿Qué tipo de falla? ¿Por qué dicen que es inversa? Es que Falla vertical. No. no hay continuidad, profesor. Uno está arriba, uno está abajo. Ya, pero en la inversa y en la normal también pasa lo mismo. Sí, solo es la dirección. Por eso, ¿por qué no, inversa? ¿Por qué no normal? ¿No es vertical? ¿Vertical a qué te refieres? ¿Yo eres vertical? Falla normal, ¿le llaman vertical a usted? Falla directa, inversa. No sé cómo, inversa, normal y la transformante o de rumbo. ¿Qué tipo de fallas? Normal o inversa. ¿Alguien se arriesga? ¿Por qué normal? ¿Por qué inversa? ¿Se acuerdan los esfuerzos? Sí. Para que se produzca una falla inversa, ¿qué necesito? ¿Distensivo o compresivo? Compresivo. Y las normales, distensivo. Aquí, en esta imagen que ustedes están viendo, prácticamente en vivo. ¿Ven esto? No sé si lo pueden ver acá. Sí. ¿Ven esto? El relleno y acá hay un arrastre. Acá arriba, ¿ven esto? ¿Ven que se va haciendo así? Ajá. Y arriba, más claro, arriba, en la parte de arriba, ¿lo ven? ¿Ven que se está haciendo así? Ah, sí. Eso se le llama pliegues de arrastre, muchachos. Esos pliegues de arrastre me están indicando que el movimiento ha sido así. Si es así, ¿qué tipo de falla es? Normal. Los pliegues de arrastre son unos buenos indicativos para que poder ver que hay una falla normal. ¿Correcto, estudiantes? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende ahí atrás? Señorita, ¿entendió? ¿Entendió, señorita? Sí, dice. Claro. Listo. ¿Qué más? ¿Cuánta es la distancia del salto? ¿Cuánto creen? ¿De dónde a dónde? ¿Pueden medirlo Sí. o no? ¿De dónde a dónde? De la falla, del salto de falla. ¿Cuánto es el desplazamiento? ¿Se puede ver o no? Sí se puede ver. Para eso necesitan estudiantes un estratoguía. Si logran encontrar el estratoguía, bien. Pero si no, es mejor dejarlo ahí nada más. Porque a veces no se ve el estratoguía. El estratoguía es un estrato que yo puedo identificarlo en todo mi horizonte y de pronto veo que ese estrato está más abajo o más arriba. Entonces ahí me puedo guiar y puedo ver cuánto es el desplazamiento. Pero si no lo veo, entonces simplemente es una falla normal donde no puedo apreciar el tipo de falla. El salto. ¿Lo ven? No. Si lo veo, profesor, ese de ahí, esa roca. ¿Esto y claro, esto? ajá. No. ¿Cuál? Eso y debajo. ¿Esta? Claro. ¿Esta y esta? Sí. No. arriba y el de acá. No, No necesariamente. ¿Cómo que soy yo? Abajo. Si ustedes se dan cuenta arriba, miren arriba. Esta capa. Miren, esta capa es delgadita. Pareciera que esté arriba, ¿no? Pero aún no me arriesgaría a decirlo, ¿no? Porque como está movido, entonces podría ser esa de arriba y esta acá es la que continúa. Entonces podría medir, tal vez. Pero tendría que asegurarme de que ese afloramiento, esa roca, esa secuencia, como es corto y no sigue, y allá tampoco, entonces no me puedo aventurar a decir eso. Son casi parecidos. ¿De acuerdo? Sí, no. Entonces, hay otros puntos al otro lado donde vamos a ver donde sí se puede apreciar. No, pero. Bien, la ¿qué más? continuación no Para ir está. terminando acá. Esta falla que ustedes ven acá es normal, ¿correcto? Y está abusando hacia allá las capas. Pregunta. En una construcción, por ejemplo, ¿esto podría ser favorable o desfavorable? Por ejemplo, para esta casa.
¿Por qué sería desfavorable? Se derrumba para allá. Porque el rozamiento está para allá. Ajá. Mis capas, estas rocas finas, que ustedes ven acá, que son las lutitas abigarradas, son condicionantes para que se produzcan deslizamientos. Y como tengo mi falla acá, peor. Si esto se logra remover, esto prácticamente cedería hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo podía sostener esto? Tendría que hacerle un muro, Un muro de contención. contención. ¿Correcto? Otro de repente un muro pantalla, pero ese muro, a veces, ¿sabes cuál es el problema, estudiantes? Y hay que poner un muro pantalla y le ponen, ¿cuánto es? 1 metro, pero de ahí hasta acá hay 2 metros, pero no va a llegar hasta el otro lado, que es la zona más estable. Ese perno de acá tiene que ir a la zona estable. No, si tú lo pones acá, lo que vas a hacer es, vas a generar más peso y esto se va a inclinar más rápido. Entonces tienes que evaluar por eso dónde está tu zona segura. Ya es un adelanto de lo que es introducción a la arqueología aplicada. Bien, estudiantes, vamos acá al otro punto para poder ver otra roca y luego vamos a ir a la vuelta. Esta es la plagioclasa. Uno que está brillando, pero medio larguito, no sé si lo pueden ver, por el brillo del sol. Si tuvieran una lupa, bueno, los que desean se llevan y en la uni de repente lo podemos ver ahí. Cuando llevamos muestras, quienes se llevan esto lo vamos a ver. Ahí están los minerales que pueden verse, los que brillan, apenitas se ven. Cuando el sol sale nos ayuda bastante, cuando no sale el sol a veces no se puede ver eso. Entonces esto nos está indicando, y por la forma, estudiantes, miren la forma, no es simétrica. Cuando tú rompes la caliza generalmente es recta, en cambio esto de acá se ve medio sinuoso, rugoso. Eso es granular, ¿no? Eso es característico de las rocas ígneas, pero esta es una intrusiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos dónde se forma en profundidades el magma? Ya, cuando veamos rocas vamos a ver eso en detalles. Pero aquí yo no puedo ver los minerales a simple vista. Correcto, entonces estamos hablando de que esto tiene una textura afanítica, porque no se ven los minerales a simple vista. Tendría que necesitar una lupa y un microscopio electrónico para poder verlo. Entonces no lo veo. Entonces, pero la tonalidad sí se puede apreciar, es medio gris, verdosa, con algunos minerales de plagioclasas que están brillando ahí. Esos que brillan son las plagioclasas. Ahora, ¿qué roca es? De acuerdo a estudios petrográficos que se han hecho en la zona, esto corresponde a una andesita. Es una roca andesita. La andesita es una roca intrusiva o plutónica o volcánica. Si es afanítica, estudiantes, es intrusiva e ígnea, pero de tipo afanítica, o sea, no se ven los minerales. Y por lo tanto es subvolcánico, no es volcánico específicamente. ¿Por qué se le llama subvolcánico, muchachos? ¿Se acuerdan que en el interior el magma se mete por las fracturas y se cristaliza y queda, pero no logra salir a la superficie? Esta es una de ellas. A eso se le llama subvolcánico. El volcánico sale directamente de la chimenea volcánica y sale la lava rápidamente. Los piroclastos que se botan en las erupciones volcánicas se depositan junto con la ceniza. Esos son explosivos netamente. Esos son volcánicos. A esto se le llama subvolcánico porque salió pero se quedó dentro de las estructuras sedimentarias o rocas sedimentarias. Y ahí cristalizó, pero fue rápido, por eso es que no se ve. Por eso no le llamamos específicamente volcánicos, sino subvolcánicos. ¿Cuál es? Andesita. Andesita, que es el equivalente de las rocas que están en la uni, que es la diorita. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia, ¿no? Las rocas ígneas intrusivas y las rocas volcánicas o subvolcánicas. Las ígneas intrusivas se pueden ver los minerales. Cuando en clase ya hagamos rocas, ahí vamos a ver las muestras. Y les vamos a mostrar unas muestras para que ustedes puedan verlo. Y ahí se puede ver los minerales más desarrollados. Esas son las ígneas intrusivas. Mientras que estas son las volcánicas intrusivas, pero subvolcánicas principalmente, porque no se ven los minerales. Y esta es la andesita, plagioclasas. Y vamos a ver justamente un cuadrito donde me permite por lo menos clasificar por el nombre de roca de acuerdo al porcentaje de minerales que yo puedo ver. En este caso es difícil verlo. ¿Por qué? Porque veo una masa, no lo veo casi. Pero en una ígnea intrusiva sí se puede ver. Y ustedes van a ver y van a cuantificar el porcentaje.
Entonces se puede ver visualmente. En este caso no, porque es una roca afanítica, no se ven los minerales. Cuando se ven los minerales se le llama de textura fanerítica, porque los cristales se pueden ver, los minerales. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces este es otro tipo de roca, este no es caliza, no es sedimentario, esto es ígnea, de tipo subvolcánico, intrusivo subvolcánico. ¿Alguna pregunta, estudiantes, hasta ahí? ¿Todo claro con esta? ¿Han visto la muestra los que desean? Una andesita. Cuando veamos el cuadrito, vamos a darnos cuenta que no solamente hay plagioclasa, también hay algo de ferromagnesiano olivino, por ejemplo. Ortosa muy poco, ortosa principalmente hay en el roca granítica. En este caso el equivalente de la roca volcánica a una ígnea intrusiva, el granito es la riolita, de la diorita es la andesita. Ya, eso lo vamos a ver justamente en clase, esas diferencias. ¿En qué se diferencia? Simplemente en el tamaño del grano, porque su composición química es la misma. O sea, el granito, al igual que la riolita, tiene los mismos porcentajes de minerales: cuarzo, ortosa, algo de plagioclasa, biotita, muscovita. Pero la diferencia es el tamaño del grano. Por eso a los volcánicos tienen otro nombre. El equivalente volcánico del granito es la riolita. El equivalente volcánico de la diorita es la andesita. Entonces cada roca ígnea que se ve, sus minerales o que son intrusivas, tienen su equivalente volcánico, donde los minerales no se pueden ver. ¿Se entiende, estudiantes? Entonces ya vamos a ver eso en detalle. Y este es un ejemplo de la roca andesita, que tiene esa característica. Por eso acá no se ven los minerales. ¿Alguna consulta, estudiantes? ¿Quedó claro por allá? Profesor, ¿y todas esas fracturas también se deben a...? No, ese es el proceso normal de lo que es el tectonismo que ha habido. Acuérdense que cuando esto se está formando, sedimentando, viene el intrusivo y se mete. En este caso, ¿dónde se ha metido? Este es otro detalle. Miren. Las capas se están buscando en ese sentido y todo este volcánico tiene la misma orientación, casi. A eso se le llama, tiene un nombre también, a eso se le llama SIL, que es una estructura intrusiva geológica, se le llama SIL, S-I-L-L, SIL. Y el otro equivalente, perpendicular a las capas, se le llama DIC. Entonces son dos estructuras, y hay otro que es la colito, de ahí viene el batolito de la costa, y etc. ¿De acuerdo, estudiantes? Las fracturas, eso es normal por el tipo de estructura tectónica que ha habido en este sector. ¿Alguna otra consulta, estudiantes? Si ustedes van a ver hacia abajo, hay algo interesante ahí abajo. Vamos a acercarnos y ahí terminamos en este punto para ir al otro lado. Miren esto, estudiantes. Miren el yeso. Yeso bastante. Acá hay más que abajo. No sé si se han percatado. Sí. ¿Por qué creen que hay más acá? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué hemos visto ahí? No, la roca que hemos visto. ¿Qué roca es? Ígnea, es un intrusivo. ¿Eso viene solo o viene con fluidos? Entonces, como vienen los fluidos, están fracturados y fácilmente va a rellenar con mayor cantidad porque está cerca. Entonces, mientras más cerca, estudiantes, hay más posibilidad de alteración. ¿De acuerdo, estudiantes? ¿Se entiende? A ver, ¿qué pasó ahí? Ya. Voluntario para el siguiente, al otro lado. ¿Ya? Bien. A ver, entonces por eso este estudiante se ve fracturado, movido. Entonces, es intrusivo, estudiantes. Ese es parte de un evento tectónico grande. Esto que ha pasado acá, ha pasado también en la UNI. Cuando vayamos al campo de la UNI vamos a poder verlo. Cuando vayamos allá a lo que es el Chorrillos, el Morro Solar, también. Porque no es un evento local, no es que el intrusivo vino acá nada más y se metió. Eso es un evento regional, global. Por eso que en el Cretácico, desde el periodo Cretácico. Entonces todo este evento está registrado en toda la costa de Lima, desde el sur hasta el norte. Y llega en todo el continente americano. Entonces, estudiantes, es un evento regional, no es local. Por eso es que tienes algunos casos minerales depositados de yeso. Hay otros sectores, por ejemplo, donde estas capas de yeso tienen más de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque el evento ha sido mayor, más fuerte.
Entonces, estudiantes, esto me está indicando que hay un evento tectónico, hay una actividad magmática más fuerte por la presencia del intrusivo cercano. Entonces, para que tengan una idea. ¿Se entiende, estudiantes, hasta ahí? Porque acá se ve más que en la parte de abajo. Hay ciertos sectores donde aparecen más que otros. ¿Se entendió, estudiantes, hasta ahí? ¿Alguna consulta? Si no, para ir al otro lado ya. Los que desean, por acá pueden dar la vuelta y vamos a salir al otro lado. ¿Qué es? No, no son pliegues. No, esto es el yeso. Mira, yeso cristalizado. Cuidado, se lastimen, ¿no? Entonces, los que desean, muchachos, pueden darse la vuelta por acá. Vamos a ir al otro lado. Ahí es, ¿no? Sí, en la lucita de guerra. ¿Y estos ahí? ¿Este dónde? Ahí. Este sí es negra. Sí. Este sí es caliza. Con materia orgánica. Ala. Caliza. Caliza negra. Ya tiene todo tipo roja. Ah, esta que tenía cuarzo y yeso. ¿Y esto de arriba qué cosa sería? Este es otro. Porque tiene una tonalidad diferente. ¿Reacciona? Parece que no. Lutita. Es una interacción de caliza. Lutitas. Esa es una falla de tipo inversa. Ah, es una falla, sí. Entonces, bueno, creemos que... Bueno, Ustedes les han tocado acá, ¿no? Ah, Sí. ese es por. todo, o sea, todo en Ya. sí es producto de una falla inversa que ha plegado esto y tenemos varios pliegues. Pliegues, porque acá no hay pliegues. No, o sea, No. como esas ¿Fallados? arrugas, ajá, sí, Ya, son fallas, son varias Sí. fallas. en cadena, Ya, ¿no? un circuito de fallas. Sí. Ya. Pero no es inversas. Nosotros creemos que es. No es inversa, dice. Es normal porque A ver, es vengan por acá. a ver. compresiva. Pero, No, sí es compresiva, pero no es que está hacia arriba. Dice que no es inversa. Pero inversa es para. Sí, ya lo vi. Tiene miren el... bien, a ver. ¿Es inversa o es normal? Según todo lo Es que hemos normal, visto ahorita. normal. ¿Por qué es normal? Porque es tiene comprensiva. Y tiene el pliegue así. Ah, está arrastrándose, El porque arrastre, está el cayendo, ¿verdad? Tú también Y dijiste además, bien. Yo dije compresiva. Ese bloque de Era arriba acá. no es igual al de acá abajo, por si están pensando que este Sí, está abajo Es y una está subido. caída. Es diferente. Ese bloque de arriba es el que está allá arriba. Lo pueden ver arriba, ese pechito que está saliendo. Ese de arriba es el de arriba. Entonces, este está bajado. ¿Cuál? El bloque de arriba, ven el cúmulo que está arriba. Eso es el intrusivo, es un intrusivo. ¿sabes? Entonces ha arrastrado todo. ¿Cuál es el Está intrusivo? bajado así. Como Ese que está escalerita. ahí, es de arriba. Ese intrusivo que está arriba. Es el que han visto, creo, al otro lado. ¿Lo ves o no? Sí. Ese es. Ahora que ustedes regresan, pueden sacar una muestra y pueden acercar. Bueno, no se acerquen mucho ahí, pero esto no es el. Porque algunos, los otros compañeros de otros grupos, parece, ¿no?, que fueran iguales, pero esto tiene capas. Acá no hay capas, es una capa gruesa que está encima. Esa capa gruesa que está encima, probablemente la que está ahí, y la que está fallada al otro lado, las que hemos visto, pero hacia abajo. Esa es una falla normal, muchachos. Sí, es normal. Sí. Y la que Foto, ustedes han foto. visto, ¿qué falla es? Estoy grabando, tranquilo. Todavía. ¿La que han ¿Cuál visto? falla? ¿La de allá? Donde ustedes han estado, pues, claro. ¿Ahí falla? Ah, ¿Dónde han estado ustedes? A ver. atrás, pues, ¿no? ¿Hay falla? ¿Hay falla? A ver, vamos. Nosotros creemos también que es como fluido. Es el contacto del orgánico. Claro, lo que pasa es que ese es el contacto por donde se ha fisurado o se ha fracturado al momento de hacer el arrastre, ha jalado el material fino, ha permitido Orgánica, sí. Que No, arrastrado. eso, está diciendo que no es. Sí es. Sí, te estoy diciendo que son limonitas carbonosas. Ahí está para que le regales a tu plaquita. ¿Ven eso? Ahí, ven. ¿Cuál? Ahí. Ese rojo que se trunca ahí y luego baja. Hay pequeñas fallas, ¿sí? Ah, Son sí, sí, locales. sí. Son fallas. A veces no se puede ver bien, a veces sí. Ah, sí, pues, mira, ahí. Pero no es falla, porque hay continuación.
No, pero está desplazado. Hay un pequeño desplazamiento. ¿A qué creo que se refiere ahí, no, profesor? O sea, acá abajo. Abajo, Ahí, pero esa en la parte. parte de arribita está continuo. Incluso hay una línea casi perfecta de el anaranjado y el amarillo. A ver, fíjate, sigue subiendo. Ujú. Y mira esa línea que está dividiendo. Sigue Sí. subiendo, a ver. ¿Continúa o ves que acá hay una capa diferente a la que está arriba? Es diferente, sí. Entonces tienes que ver todo, muchachos. Siempre vean todo. Entonces, Pero eso... Sí, disculpe. Sí, sí. Pero localmente, en esa parte de ahí, ¿por qué está perfectamente alineado? Apareciera, sí, sí. Lo que sucede es que como son, estas son lutitas finas, en las lutitas generalmente no se aprecian muy bien las fallas, Como que descendido. porque es bien fino, de tal manera que a veces se acomoda y ni siquiera se nota. Ah, Es que es plástico, el tema de las fibras es que es plástico. Y cuando es plástico no se ve mucho, a diferencia de las que son más compactas. profesor, se refiere a que es como que esta parte hubiese estado más arriba para que este amarillo coincida con la de allá. Es posible, pero no puedo decirte cuánto, porque se acuerdan que hay que tener un estrato guía específico para ver cuánto se ha desplazado. Pero hay un pequeño movimiento que yo veo. Y es mínimo. Ahí se ve algo mínimo. Ahí, ese que ustedes ven ahí, el rojo que está ahí, es una penita, está bajado. Pero como está movido porque es fino, a veces no se nota muy bien. ¿Dónde se ve bien? Cuando son rocas así como estas, bien compactas. Por ejemplo, esto sigue. Y pareciera que estuviera acá fallado. Esto de acá. Esta acá pareciera que fuera diferente a eso. Entonces tenía que picar y ver, ya sería un trabajo más exhaustivo. Pero siempre esta, hay otra falla, acá hay otra y la cambiaste. Generalmente se acuerdan cuando vimos los Emigravens, Graven y Horst, Sí. se produce una falla y luego aparecen otras, tipo dominó. Tienes una, dos, tres, y allá desde donde sus compañeros están hasta hay varias fallas normales. Se ha movido en secuencia. Generalmente cuando aparecen una, aparecen otras. Pero no es que hayan varias. Esa es respuesta de lo que hay una principal que está jalando, que está moviendo todo. En general en la tectónica eso funciona de esa manera. ¿De acuerdo, estudiantes? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, en este lado está un poco fallado, ¿no? Entonces, eso sí es una falla evidente. ¿Esa ¿Han línea? visto esa parte? Claro. Si ustedes ven que todo este amarillo sigue ahí, se trunca totalmente y lo que está a la derecha es otra cosa. Todo este bloque se ha desplazado. ¿Y por qué? Porque este material es más fácil de deslizarse por el material que es fino. Y por eso que acá sí es notorio el movimiento. Además hay algunas estructuras ahí, hay un nódulo ahí. ¿Pueden ver este nódulo? ¿Dónde? ¿Ven? Es como un ojo. Ah, sí. ¿Qué es eso? Es un nódulo calcáreo. Generalmente son estructuras sedimentarias. Y a veces cuando no se ve bien, generalmente en metamórficas, muchachos, cuando no se ve bien las estructuras, dice, uy, ¿para dónde está? Por la foliación. Ya vamos a ver ese término. No sabes para dónde está tu capa. Parece que estuviera pasando para allá, luego te va más arriba y parece que estuviera pasando hacia arriba. Pero no hay una dirección definida porque hay foliación. Entonces cuando ves estructuras, lo de bueno es que en la metamórfica esas estructuras todavía se conservan, se deforman un poco pero se conservan. Cuando tú lo ves así, tú dices, esta es mi orientación de mi plano. Por lo tanto, mi capa, si mi cuerpo está así, esta es mi plano. Por más que vea un plano en esta dirección, en la otra, esta es mi capa. Y se le toma ahí la dirección del buzamiento, en ese cuerpo o en ese lóbulo. Entonces, para eso nos sirve muchas veces cuando no se puede ver bien las capas, dirección de capas. Bien, muchachos, anotaron ya todo lo que han visto, lo que hemos conversado ahora. Anótenlo, anoten su nombre, por favor. Ya ordenadito. ¿No se ve el problema? No, por la sola. Claro, porque esto es parte de las estructuras sedimentarias, no es un antiquinal. Si fuera antiquinal todo seguiría así hacia abajo, pero esto está recto. Y acá se ve cierta sinuosidad. Me está indicando que el mar está entrando, está jalando ciertas corrientes y está formándose esta capa. Correcto. Y acá está pasando algo similar. Solo que esto podría ser un efecto de porque estamos cerca de una falla. Esto de acá, si ustedes se dan cuenta, está ahí y luego por acá parece que hay una falla, aparentemente. ¿Cuánto salió el dato? Ah, ya, 35 grados de norte. Bien, eso es para ustedes, ¿no? Anótenlo. Espera, de nuevo. Bien, muchachos, ¿ya quién más acabó? Ya, rota.
Sí, 35 grados de nota está bien. ¿Sí? No, a ver. La máquina pendiente será por acá, pues. Espérate. No, para allá. Tiene que estar horizontal. Para allá. ¿Para allá? Sí, así es. Así es la máquina pendiente. Sí, entonces sí es 35. ¿Sí? Ya, sí. 35 y ahora el otro. Es 3, el yeso es 2. Creo que es así. No, para el otro lado era. Sí, pero generalmente es 2. Aquí. La casita más. Tiene que ser los dos. Todo. Más adelante. Eso. Un aproximado. Aquí está. Ya, entonces. Por ahí es. Poquito. Y ahí. Me la mataste. Es que no estaba parejo. Y ahora sí. No. Ahí. No, un poquito más, Femi. Está bien. No va a ser bien. Ala, por 1 grado. Claro, pero no es un grado nada más, son como 3, 4. Y ahí. Son 60 y... No, 50. 30 y... Arriba es, arriba. Ah, ya, sí. 30. No, 20. 30. 29, mano.